De misiones. La idea de la primera parte de esta palabra, lo he dicho varias veces, la idea no es que sea un monólogo, después termino hablando solo. Pero va a ser un ida y vuelta, por lo menos en la primera parte, vamos a pasar a uniforme y demás, desarrollo, ¿sí? Y ya que yo hablaba sobre misiones, sobre orar, ¿recuerdan cuáles son los pilares? ¿Cómo hacer misiones? Tenemos gente nueva, tenemos gente vieja como yo. ¿Cuáles son los pilares? A ver, decir uno, por ejemplo. Flor y coral. Dar. Ir. Y había un cuarto. Enviar. Bien. No es necesario para hacer misiones, no es necesario que sí o sí vayamos. ¿Sí? Es gente que Dios ha escogido específicamente para ir. Pero si Dios no nos dio ese llamado misionero para ir, no sé, a África, por decir un lugar que decía Flor, nosotros podemos orar por ellos. Nosotros podemos sostenerlos, a esos misioneros que están en la obra, ¿sí? Nosotros podemos enviar desde esta iglesia a alguien, ¿sí? No nos encerremos solo con hacer misiones, es ir, no, son esos 4 pilares. ¿Amén? Amén. Ahora sí, vamos a introducirnos un poquito, vamos a ir a la primera diapositiva, que tenemos por ahí el título de la palabra. ¿Qué dice? Salvación, Cristo. ¿Y qué más? Bien. Y antes de introducirnos en la palabra, salvación. ¿Qué es salvación? Así, en poquitas palabras. ¿Qué creen ustedes que es salvación? Un regalo. Bien. Eso es alguien viejo. Alguien viejo que hizo regalo. Bien. ¿Salvación de qué? Porque si es salvación, o sea, yo me estoy salvando de qué? De todo. De todo. De todo, sí. De una condenación. ¿Sí? De la condenación del pecado. Y ahí la palabrita dice Cristo. ¿Y qué más? ¿Habrá algo más que necesitamos para ser salvos aparte de Cristo? No. ¿O con Cristo fue suficiente? Hasta donde a mí me lo enseñaron, con Cristo fue suficiente. Después me puse a leer ahora para preparar para algunas cositas y ahora vamos a charlar. ¿Por qué? Porque si vamos a la historia así rápido, Dios crea al hombre, perfecto, sin mancha, y el pecado entra a la humanidad. ¿Sí? Una vez que el pecado entró a la humanidad, ya se hace una separación entre el hombre y Dios. Y ese nexo, ese puente, fue Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Es básicamente la doctrina que nosotros tenemos y que nos han enseñado desde el momento uno que pisamos la iglesia. ¿Sí? Pero no todas las creencias que existen en el mundo son las nuestras. ¿Sí? Hay distintas religiones, por así decirlo, que creen otra cosa, ¿sí? Y hoy vamos a tocar algunos puntos de ellos. ¿Por qué? Porque son importantes, porque nosotros nos queremos cambiar de creencia, no, porque nosotros vivimos en un mundo en donde no todos piensan como nosotros, ¿sí? Y si nuestro corazón es un corazón que quiere ir y alcanzar a otras personas, también tenemos que conocer un poquito cómo piensan, ¿sí? Para poder refutar, para poder tener una charla amena. No es ir y ganar la charla, no es ir y convertirlo de una como nosotros quisiésemos, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero sí conocerlo nos da la posibilidad de prepararnos para poder hablar. ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué más hay en las otras creencias. Miren esa foto, es durísima. Esa foto es dura. Yo coloqué 3 lugares, 3 sectores. Arriba en amarillo dice cielo. Bien abajo, con esos ojitos que hay abajo de un ser, dice infierno, y después tenemos una zona ahí intermedia, que dependiendo qué cultura sea, dependiendo qué creencia sea, le dan distintos nombres. Le dicen como zona media, dicen que ahí están los no bautizados, los paganos virtuosos, algunos dicen purgatorio, tienen distintos nombres, ¿sí? Según qué religión sea o qué creencia sea, le ponen distintos nombres. Pero básicamente siempre hablan de lo mismo. De personas que ni se han portado muy bien, ni se han portado muy mal. Están ahí en medio. A nosotros, que nos han enseñado nuestra doctrina y que encontramos en la palabra de Dios, es que somos salvos por gracia. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Sí? Tener fe en que Cristo vino, murió por nosotros, al tercer día resucitó. Si nosotros creemos eso y lo declaramos, somos salvos. Amén. Y vamos al cielo. ¿Cuántos van al cielo? Amén. Uy, qué poquito. ¿Cuántos vamos al cielo? Amén. Amén. ¿Sí? Esto es nuestra doctrina, es lo que nos enseñan siempre. Ahora,
Si nosotros nos apartamos de Dios voluntariamente, yo busqué la definición. Infierno es el rechazo voluntario y definitivo de Dios. O sea, nosotros elegimos alejarnos de Dios. Normalmente nos habla de Dios y nosotros decimos, no, gracias. Hay gente que nos dice, no, gracias, no quiero escuchar, estoy enojado con Dios o lo que sea. Bueno, estar separado de Dios. Eso significa estar en ese lugar. Estar en la vereda enfrente de Dios. ¿Sí? Y aparece un tercer lugar, que es ese del medio, en donde yo busqué una definición armada de varias doctrinas y pude anotar que es para los que mueren en amistad con Dios, ¿sí? Pero que aún no han estado completamente purificados de los pecados y sus consecuencias. Es un estado de purificación para prepararse para entrar al cielo. Ese es el tercer lugar que afuera a veces se enseña, ¿sí? ¿Conociste a Dios? Sí, hiciste algunas cosas buenas, sí. Después te alejaste, saliste, te mandaste las tuyas. Bueno, vas a parar a ese lugar, dicen ellos. Vas a pasar, dependiendo de los pecados que hayas hecho en la vida, vas a pasar 1 año, 2 años, 10 años purgando esas fallas y después vas al cielo. Porque las personas que están ahí dicen que son salvas. Están solo un tiempito en ese lugar. Poco, mucho, dependiendo de todo lo que hayan fallado en la tierra. ¿Sí? Y a mí me hacía un montón de ruido cada vez que leía esas cosas. Porque no era lo que a mí me habían enseñado, no era lo que a nosotros nos enseñan. Y tenemos 2 puntos muy importantes en lo que ellos creen. Son 2 pilares muy grandes donde ellos refutan esta creencia. ¿Sí? Una, lo vamos a encontrar, yo les voy a pedir que abran su Biblia, en 2 de Macabeo 12:46. No me llegó esta. ¿Esa no aparece en tu Biblia? Estamos complicados entonces. El primer pilar dice: esta enseñanza se apoya en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, y entra 2 de Macabeo 12:16 y cita: por esto mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. O sea, nosotros hacemos un pequeño sacrificio en la tierra, algunas acciones, y los muertos quedan liberados del pecado. Eso dice 2 de Macabeo. Yo lo busqué en mi Biblia, no lo encontré. Después, interiorizando bien internet, es un libro apócrifo. Son los libros que quedaron relegados de la Biblia. ¿Por qué? Porque no se encontró inspiración de Dios en esos libros. ¿Sí? Y nosotros podemos ver que estamos entonces por el lugar del bien nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo en un libro que escribió una persona sin tener al Espíritu Santo en su interior. ¿Sí? Nosotros sabemos que la Biblia la escribieron varias personas en distintos años, en distintos lugares de la tierra, ¿sí? Pero todos tienen una conexión, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso no vamos a encontrar una contradicción en la Biblia, ¿sí? Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Más allá que la haya escrito el hombre, es palabra de Dios. Segunda de Macabeo, no es palabra de Dios. Y yo me acordaba, Dios trajo a mi vida una historia de David, y justo que acá hablamos en una de las alabanzas de David. ¿Por qué? Porque uno de los pilares dice que si nosotros hacemos algunas cositas acá en la tierra, nosotros podemos ayudar a esos que están muertos a que salgan de esa zona intermedia. Y yo me acordaba de la historia de David, cuando David, ese gran hombre que dicen que escribió los salmos, ese gran hombre que con un piedrazo derrotó a un gigante, ¿sí? Que era el gran danzarín para Dios, que tenía su corazón completamente en sincronía con Dios. Ese hombre también pecó, ese hombre no fue perfecto. Y Dios emitió juicio a su hijo y dijo que ese niño iba a morir. ¿Sí? Después lo pueden leer en Reyes, en los libros de Reyes está la historia. Ese niño iba a morir. ¿Y David qué hizo? Se postró por más de un mes. Dice que se postró delante de la presencia de Dios e hizo ayuno y no comió. Intentaba por sus medios ayudar a ese niño, ¿sí? Ayudar a su hijo a que Dios revirtiera su idea y no lo matara. ¿Sí? Dios le había dicho que ese niño iba a morir. ¿Qué pasó? Él ya era rey, tenía sirvientes, el niño muere. Y los sirvientes no sabían cómo hacer para decirle a David, a ese rey, a esa persona tan importante: che, tu hijo falleció,
por ahí todo lo que hiciste no sirvió. Tomaron coraje, fueron, lo levantaron de donde estaba David, y dicen que David se levantó, se bañó, comió y adoró a Dios. ¿Sí? Adoró a Dios. Y entonces le preguntaron, después de todo lo que había hecho, que había pasado más de 30 días postrado, y no tuvo el sí que esperaba de Dios, ¿sí? No tuvo el sí que esperaba de Dios porque su hijo falleció. Dijo, ¿por qué fuiste y adoraste a Dios? Y él dijo, mientras el niño tuvo vida, yo hice todo lo que estaba a mi alcance para ayudarlo. Pero ya una vez que Dios decidió sacarlo de la tierra, ya quedó fuera de su alcance. ¿Sí? Y esa historia la encontramos en la Biblia. Amén. Entonces es una forma también que nosotros tenemos de refutar de que esa creencia de orar por los que están muertos y ayudarlos está un poquito equivocada. Otro de los pilares dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. A ver, repitan conmigo, imperfectamente purificados. Imperfectamente purificado. Imperfectamente purificados. ¿Quiénes somos imperfectos acá? Todos, ¿no? Todos somos imperfectos. Dios nos dice que somos pecadores, o sea, perfección acá adentro no va a encontrar. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Quiere decir que ahí buscan una santidad que necesitan para llegar al cielo. Vamos a leer Tito. Ese sí lo van a encontrar. Ya no vamos a buscar ningún otro libro. Tito 2, versículo 14. Quédense con imperfectamente purificados y obtener esa santidad necesaria, que son sus pilares, ¿sí? Tito 2.14 dice, voy a leer la nueva traducción viviente. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Amén. Leímos todo lo mismo. Acá dice que Jesús dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado y para limpiarnos. O sea, cuando ellos dicen imperfectamente purificados, ya se está contradiciendo con lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Vamos a leer uno más. Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Ahí volvemos a leer de que Cristo fue suficiente. Amén. Que no necesitamos nada más. Con Él nos bastó. Entonces, buscar esa purificación perfectamente o esa santidad necesaria que estos dogmas intentan enseñar, no se apega a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Vamos a pasar a otra diapositiva, así ya sacamos esa imagen que está rara ahí. Y ellos tienen la idea de que pueden rescatar armas de ese lugar. ¿Sí? Como yo les decía, van a pasar un tiempo ahí, no sabemos cuánto. Capaz que si robó una vez va a pasar un mes, si robó 100 veces va a pasar 100 meses. Por poner números, ¿sí? Si asesinó, si mintió, bueno, todo eso va agregando días de condenación en ese lugar. Hasta que puedan ser completamente limpiados y sean sacados de ese lugar para ir al cielo. Ahora, ellos dicen que nosotros acá en la tierra podemos ayudarlos a que su condena sea más corta. ¿Sí? Y yo anoté ahí los puntos. Dice, viviendo las condiciones que pide la Iglesia Católica, que son las siguientes. Yo anoté la Iglesia Católica porque es el lugar en donde podía encontrar información que ustedes después la podrían buscar, si les parece.